Hola familia, me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Y es que hoy es un día muy especial para todos nosotros porque hacemos memoria del sacrificio de Jesús en aquella cruz del Calvario. Ese evento tan importante que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. A continuación estaremos haciendo un recuento y reflexionando en 7 frases que dijo nuestro Señor mientras estaba clavado en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Imagino a Jesús pasando la agonía ocasionada por los clavos que traspasaban su piel. Aún en medio de ese dolor, Él tomó un tiempo para orar al Padre y pedir perdón por todos, no solo por aquellos que lo habían crucificado, sino por toda la humanidad, porque la muerte de Jesús no fue ocasionada únicamente por aquellos que lo golpearon y lo clavaron a la cruz, sino también fue ocasionada por mis pecados y los tuyos. En esta frase, yo quiero que hablemos un poco más acerca de la palabra perdonar, que encuentro bien importante aquí. La palabra griega que se traduce como perdonar se utiliza para indicar la idea de liberar, soltar o enviar lejos. También es usada para indicar liberación de una obligación, de un oficio, de una deuda o castigo. Tomando en cuenta la última definición, podemos decir que lo que Jesús hizo entonces fue cancelar voluntariamente y por amor la deuda que nosotros teníamos. Y no sé si esto a ti no te parece increíble, pero es una prueba más del amor incondicional que Jesús tiene por ti y por mí. Y podemos ver también que el acto de perdonar es una decisión. Jesús decidió perdonarnos. Él pudo no hacerlo. Tenía toda la autoridad moral para no perdonarnos porque Él no nos falló. Sin embargo, decidió perdonarnos. Cuando tú decides perdonar, estás decidiendo optar por mandar lejos, por soltar cualquier sentimiento de resentimiento y deseo de venganza. Dejas de buscar un equilibrio en la balanza, que si alguien te hizo daño, tú tienes que ahora hacerle para que podamos estar iguales. Dejas de buscar eso. Decides renunciar a sentimientos como la ira, el enojo, resentimiento. Incluso dejas de estar atado, amarrado o anclado a la victimización, a inseguridades. Jesús, aún después de haber sido golpeado, traicionado, humillado, decidió perdonarnos. Y sabes, el perdón tiene la capacidad de traer restauración a las vidas de las personas involucradas. No solamente a tu vida, sino también a la vida de la persona que te ha ofendido. Y hablando de relaciones, yo quiero que pensemos un poco en la relación que tenía Jesús con sus discípulos. Ellos estuvieron conviviendo durante 3 años, entonces pues tenían una relación bastante, considerablemente larga, diría yo. Y a pesar de esa relación no impidió que sus discípulos lo traicionaran, lo negaran y lo abandonaran aún en medio de momentos bien complicados en la vida de Jesús. Y es que quiero decirte algo, este tipo de problemas, fricciones en las relaciones son inevitables. Hace más o menos un año estábamos entrando en pandemia, el confinamiento estaba iniciando y entonces a partir de hace un año hemos estado pasando más tiempo en casa, conviviendo con nuestras familias. Yo creo que las primeras semanas, meses, fueron buenos porque pues pasar tiempo con tu familia, luego de que a lo mejor ni siquiera tenían tiempo antes de poder comer juntos, por los diferentes horarios de escuela, trabajo, otras actividades, pues ahora estábamos pasando más tiempo juntos. Pero después de esas semanas o meses, comenzaron las fricciones, los roces, los problemas, las quejas, y creo que lo pudimos ver reflejado en que las noticias cada vez era más común leer que la violencia intrafamiliar estaba en aumento. Y es que en las relaciones estos problemas son inevitables, pero una de las claves para poder tener relaciones sanas,
relaciones saludables es el perdón. Y yo creo que por eso Dios hace tanto hincapié, por eso nos lo dice en la Biblia, que nos perdonemos los unos a los otros. Si tú deseas tener relaciones saludables, sanas, necesitas perdonar. Al decidir perdonar, estás soltando el pasado, estás soltando los sentimientos negativos hacia tu ofensor, estás soltando la ofensa y estás decidiendo por tu libertad. Estás decidiendo, te estás dando ese chance, esa oportunidad de ser libre y entonces tener la posibilidad de restaurar las heridas emocionales que hay en tu vida. Cuando nos negamos a perdonar, no existe la posibilidad de poder restaurar nuestras heridas, nuestras vidas, pero tampoco existe la posibilidad de la reconciliación. Cuando decides perdonar, en cambio, estás abriendo paso a la reconciliación de relaciones, a la restauración de las vidas. No sé cuánto tiempo has pasado cargando con el peso del resentimiento hacia aquella persona que alguna vez te falló, que alguna vez te mintió. Pero cuando decides perdonar, lo estás dejando atrás, lo estás poniendo bien lejos de ti. El perdonar te ayuda más a ti que a la persona que te ha ofendido. Pero quiero que veamos otra cosa bien importante aquí, y es que Jesús oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él nos estaba poniendo en la mejor posición posible ante su Padre. No nos estaba excusando, sin embargo, nos ponía en la mejor posición hacia Dios al evidenciar nuestra ceguera. No sé tú cuántas veces has orado de manera similar cuando alguien te ha fallado o te ha lastimado. Sabes, tú y yo hemos sido llamados a perdonar justo como Jesús lo hizo. Hemos sido llamados a perdonar porque Jesús nos perdonó primero. Y también hemos sido llamados a orar por aquellos que nos lastiman con el mismo corazón con que Jesús lo hizo. Segunda palabra, Lucas 23:43. Jesús le responde: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Para este momento Jesús ya está en el momento más alto, en el lugar más alto. Tiene la vista más amplia del horizonte. Jesús está clavado en la cruz, a su lado derecho un ladrón, a su lado izquierdo otro. El contraste es tan amplio y el shock que está generando en ese momento es tan grande porque estamos viendo a Jesús crucificado, a Jesús el que había ayudado a los demás, a Jesús el que había sanado a los enfermos, el Jesús al que donde llegaba había multiplicación en la escasez. A ese Jesús que no le tocaba la cruz, a ese Jesús en el cual sabíamos a la luz de la historia que la cruz era para gente mala, para gente que había hecho cosas horribles. Y estaba en medio de dos ladrones, los cuales eran eso y más. Sigue conmigo en esta parte y escucha, observa cómo imagina ese ladrón diciéndole, gritándole, dice la Biblia, injuriándole una y otra vez junto con parte de la multitud que está abajo observando y diciéndole: si tú eres el Cristo, sálvate a ti y sálvanos a nosotros dos. ¿Sabes algo? Él estaba gritándole y Jesús permanecía en silencio. Y quizá más allá de sus palabras estaba queriendo decir: si tú eres el Cristo, si tú eres el Salvador, demuéstramelo. Corrobórame, convénceme que tú eres el Cristo. ¿Y sabes algo? Esa voz ha estado en el pasado, en el presente y quizá en el futuro, porque más de uno dice: si tú eres Dios, ¿por qué tengo tantos problemas?
Si tú dices ser quien eres, ¿por qué permitiste que yo pasara por este dolor? Si tú eres Dios realmente, ¿por qué no vienes y me demuestras quitándome todas las situaciones que me han hecho sufrir y me están causando daño? Esa voz ha estado permanente una y otra vez, y quizá tú lo has expresado, quizá yo lo he expresado. El ladrón le estaba diciendo una y otra vez: sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Y sabes, Jesús solamente permanecía en silencio, porque Él no necesitaba decir algo, porque estaba demostrándole con acciones, derramando su vida en esa cruz, demostrándole que lo estaba salvando, aunque Él en ese momento no lo sabía. Del otro lado, el otro ladrón guardando silencio, escuchando cómo todos murmullaban, todos gritaban, él guardando silencio. Quizá, piénsalo, viendo pasar su vida como una película, una decisión tras otra, viendo cómo lo llevaban paso a paso a la cruz donde él estaba en ese momento. Y sin duda alguna estaba meditando, y en ese momento cae sobre él el peso de la realidad, y él dice: espera, me imagino calla al otro ladrón y le dice: Jesús, este hombre que está aquí, él no merece estar en esta cruz, pero tú y yo merecemos esto. Y piénsalo por un momento, él era un ladrón, dice la Biblia, un malhechor, había robado, había mentido, había hecho lo malo, había dañado, había sobornado, y cuántas cosas más había hecho para llegar a esa cruz. Mas sin en cambio Jesús no había hecho nada de eso. Al contrario, había bendecido, había tenido misericordia, había sanado, había resucitado a gente. Y el peso de la realidad cae sobre su vida, y él dice: merecemos esto es lo justo para nosotros. Y sabes, quizá no lo has puesto a pensar, pero quizá lo justo para tu vida sea lo que estás pasando. Quizá sea justo que no hayas aprobado el examen, porque tú tomaste la decisión de preferir dormir o preferir jugar antes que estudiar. Quizá sea justo que tu negocio no esté funcionando porque has decidido no ser un buen administrador. Has decidido malgastar. Quizás sea justo que hayas sido desempleado porque eras un trabajador deshonesto. Quizás sea justo que estés pasando por un proceso de divorcio porque traicionaste la confianza de tu esposa o de tu esposo, le fallaste. Y piénsalo, quizá sea justo, pero ahí no acaba la historia. El malhechor se da cuenta de que ha hecho mal, de que ha fallado, de que se ha equivocado, pero tiene una oportunidad a su lado y no la desaprovecha. Y dice una frase en la cual él expresa: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. Él no pide ni un lugar, ni una posición. Él no está pidiendo una garantía de que le diga: asegúrame. Él no está diciendo: compruébame que me vas a llevar. Él solo está diciendo: acuérdate de mí. Porque, amigo, amiga que me escuchas, cuando estás en una cruz, lo que te espera enseguida es la muerte. Ya no hay oportunidades, pero Él vio la oportunidad en Jesús. Por eso dice: acuérdate de mí. Lo único que pudo expresar fue esa oración. Y quizá tú, quizá yo, no estamos en una cruz hoy en día. No estamos al borde de la muerte física. Quizá sí, no lo sé si tú estás viendo esto, pero quizá estamos en problemas, en aflicciones, en dolor, en angustia, que parecen ser el final de todo esto. Y sé que no te alcanza para poder hilar una oración más grande. Sé que quizá no te alcanza la fuerza para prometer que vas a mejorar. Sé que quizá la fuerza no te alcanza para decirle: te doy la garantía de que seré mejor, pero quizá solo puedas decir: acuérdate de mí, Jesús. La palabra más poderosa para cerrar este bloque es que Jesús le dice: mañana estarás. No, es mentira, no dijo mañana. La palabra más poderosa no fue: cuando corrijas tu camino estarás conmigo. No dijo eso. Él dijo: hoy mismo. Hoy estarás conmigo.
Le dio la garantía que él no había pedido, porque amigo, amiga, escúchame bien, Jesús siempre da más de lo que tú y yo pedimos. De lo que tú y yo estamos pidiendo, Él siempre da más, porque Él no te da lo que tú quieres, Él te da lo que necesitas. Y en un momento de aflicción, de dolor, tú puedes levantar la vista al cielo y decir: acuérdate de mí, Jesús. Y Él está a una oración de ti. Quiero terminar diciéndote esto. No importa lo que estés pasando. No importa por qué calvario, por qué cruz estés pasando, por qué situación te esté afligiendo. Jesús está extendiéndote la mano y diciendo: estoy contigo porque hoy quiero estar cerca de ti. Estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo al que él amaba, le dijo: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Estas palabras fueron pronunciadas por Jesús en la cruz mientras realizaba la obra más poderosa del universo. Te invito a que imagines el escenario. ¿Puedes ver a esos hombres violentos lanzando injurias? ¿A las mujeres llorando cerca de la cruz? ¿O a los soldados romanos que con saña golpeaban el madero? ¿Puedes mirar las heridas abiertas del Nazareno? Sangre por doquier y 2 ladrones a sus costados. Terrible escena, ¿verdad? Pero de pronto, en un segundo, la agonizante mirada de Jesús cobró fuerza y se fijó en su madre. Y me quiero imaginar que su mirada se detuvo en ella un último momento. Él sabía que le esperaba un futuro incierto. Ella también estaba sufriendo, como mujer y viuda. Jesús no la desampararía, al contrario, la dejaba a cargo del apóstol Juan, asegurándole con ello hogar y sustento hasta sus últimos días. ¡Qué hermoso! Quiero hacer hincapié, ¿cómo le llamó? Apreciada mujer, cuyo significado es querida, preciosa, estimada, reconociéndole su valor y dignidad como lo hizo con todas las mujeres con las que interactuó. Para nuestra cultura no es nada sorprendente, pero ¿sabías que estaba prohibido hablar en público con una mujer? Y él conversó abierta y libremente con la samaritana. Que la palabra de un solo hombre era más creíble que la palabra de 50 mujeres. Y Jesús eligió a María Magdalena, sí, a una mujer, para testificar y ser la portadora de la noticia de su resurrección. Desafiante, ¿no te parece? Así era Jesús. O de la mujer que vertió el perfume en el cuerpo del Mesías y de la que no se menciona ni su nombre. Él reconoció esa acción expresando que quedaría escrita y grabada para siempre. Y se han hecho miles de predicaciones dignificando a esa mujer. No terminaríamos de enumerar los ejemplos. Mujeres transformadas a las que Jesús amó y les dio un lugar muy especial en una cultura tan religiosa, tradicional y machista. Quiero centrar tu atención en esta porción, junto a la cruz de Jesús. Ellos estaban junto a la cruz, no huyeron, no se escondieron como los demás apóstoles, permanecieron unidos a su Maestro, aunque esto significare un gran riesgo.
El consejo para nosotros sería: asegúrate de saber en dónde quieres estar, cerca o lejos de tu Maestro, de tu Padre Celestial. Ciertamente el escenario de ayer como el actual no es nada alentador. Es devastador y doloroso. Millones de pérdidas de vidas humanas, familiares, amigos, hermanos, padres, abuelos inolvidables, entrañables seres humanos que se nos han ido. Si este es tu caso, te digo, compartimos respetuosamente tu dolor y oramos por ti. Y si el frío de la soledad te acosa, abrígate en Jesucristo, en su regazo. Y si el temor o la depresión te han asaltado, refúgiate en Él. Él está ahí, nunca se ha ido. Protégete bajo la sombra del Todopoderoso. Y esa misma mirada, tierna y compasiva, que tuvo para su madre, la tiene hoy para ti, cada segundo de tu vida. No importa el caos de este mundo, no importan las tinieblas ni las tormentas. Él está contigo. Hemos sido testigos de los esfuerzos del mundo por ofrecer a la humanidad esperanza de vida, pero no ha sido suficiente. Solo hay un Dios suficiente que permanece junto a ti, y así lo vemos en Juan 11:26. Todo el que vive y cree en mí jamás morirá. La reflexión a la que quiero llevarte es a capitalizar el dolor, es decir, a transformarlo, a no desperdiciar la herida. No te quedes con ella. Puedes rendir un tributo a tus seres amados que se han ido, a su memoria, ayudar al necesitado, darle de comer al hambriento, abrigar al que tiene frío, y quién sabe si en un momento tú puedas mirar el mismo rostro de Jesús en las personas a las cuales tú ayudes. Eso lo dijo Jesús en Mateo 26. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos mis hermanos, a mí me lo hicieron. Y cuando nos llame a su presencia, partiremos confiados por haber permanecido aferrados, abrazados a la cruz de nuestro Redentor. Partiremos con la esperanza de reencontrarnos con nuestros seres amados, sí, en las moradas eternas, pero asegúrate de permanecer cerca de Jesús y que Él habite en tu corazón. La escena descrita inicialmente no termina con su muerte. No, porque ya no está clavado. No, sino que sigue la esperanza del sábado. Y más aún, el domingo de la gloriosa resurrección. No te quedes con el dolor del viernes. No te quedes con el sufrimiento, sino mira más adelante, mira más arriba, aquel que tiene la mirada puesta en ti y que dejó el cielo, atravesó el infinito, tan solo para mostrarte y decirte que te ama. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clama en voz fuerte, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? ¿Acaso Jesús se estaba en los últimos momentos quejándose al Padre? ¿Le estaba recriminando al Padre una queja, un abandono? Analicemos juntos esto. Jesús saca fuerzas en medio de la cruz del Calvario, en medio de la condición, en los últimos momentos de su vida, para que todos los presentes escucharan esta frase. Y no solo ellos, sino que a lo largo del tiempo, nosotros también las escucháramos. Y escucháramos las grandes enseñanzas, las grandes verdades que contiene esta cuarta frase de Jesús.
Es importante mencionar que Jesús no dijo esta frase por sí mismo, sino que Él la toma de la misma Escritura. No es nada más y nada menos que el primer versículo del Salmo 22. El Salmo 22 es un salmo mesiánico. Es un salmo muy conocido por los judíos. Ellos sabían que el Salmo 22 contenía la profecía de todos los sufrimientos que Jesús padecería en la cruz del Calvario. Ellos conocían desde el inicio hasta el final todo ese salmo. Es como si yo dijera el primer versículo del Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. No necesitamos recordarlo todo, porque en nuestra mente y en nuestro corazón sabemos el inicio, el desarrollo y el cierre de este salmo. De la misma manera, Jesús en la cruz del Calvario solo necesita decir el primer versículo del Salmo 22. Los judíos sabían a la perfección lo que realmente Jesús estaba diciendo en la cruz del Calvario. Lo que estaba diciendo no era una queja, no era una recriminación al Padre de abandono, sino todo lo contrario. Quiero puntualizar esto muy importante. Las personas que no conocían el contenido del Salmo 22, las personas que en la actualidad no conocen el Salmo 22, para ellos sí significa una queja, un abandono de su Padre, pero para Jesús era todo lo contrario. Estas verdades contenían lo siguiente: 7 verdades, 7 principios fundamentales. Número 1, lo que Jesús le estaba afirmando al Padre era: Padre, creo en tu palabra. Cuando Jesús habla en la cruz del Calvario, habla un versículo de la Escritura. Cuando tú y yo nos encontramos en una situación difícil, en medio de una situación de sufrimiento, ¿qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que habla nuestra boca? ¿Se queja? ¿Dice que nos va a ir mal? ¿O hablamos la palabra y confiamos en ella? Número 2, lo que Jesús le estaba afirmando a su Padre es: tú eres mi confianza. El versículo 4 dice: nuestros antepasados creyeron en ti y tú los libraste. Desde pequeño yo confío en ti, tú eres mi confianza. Oh, qué poderosa declaración es esta. Número 3, lo que Jesús estaba afirmándole al Padre es: yo tengo una relación personal contigo. Lo que Jesús estaba diciendo en la cruz es: yo tengo una relación personal, porque el Salmo 22 dice en el versículo 10: tú eres mi Dios. Desde pequeño me arrojaron en tus brazos y tú eres mi Dios. Por eso el versículo 1 no dice: Dios, Dios, ¿por qué me has abandonado? Sino dice: Dios mío, en un acto de pertenencia al Señor. Número 4, tú eres mi ayuda. El Salmo 22, versículo 11, dice: en medio de las dificultades, solo tú me puedes ayudar. ¡Qué poderosa declaración es esta! En medio de las dificultades y de las circunstancias difíciles, nosotros podemos decir: solamente tú me puedes ayudar. Número 5, tú eres mi fuerza. Del versículo 12 al versículo 18, lo que narra son los acontecimientos de sufrimiento que Jesús padecería. Pero el versículo 19 dice: tú eres mi fuerza. Lo que Jesús estaba diciendo en la cruz del Calvario es: no importa la condición, tú eres mi fuerza. Número 6, siempre te adoraré. Del versículo 22 al versículo 29, lo que dice es: Señor, yo te daré a ti la gloria, engrandeceré tu nombre y te adoraré en todo tiempo. No importa por lo cual tú estés pasando, no importa por lo cual yo esté pasando, nosotros tenemos que darle toda la gloria, toda la honra al Señor, como Jesús lo estaba diciendo. Déjame decirte que esta frase es poderosísima. En todo tiempo tenemos que adorar al Señor. Y número 7, nuestros hijos, nuestras generaciones te adorarán y te servirán. Qué cosa tan curiosa, si se puede decir.
¿Cómo es posible que el Salmo 22, un salmo mesiánico que habla de los sufrimientos que padecería Cristo en la cruz del Calvario, hable acerca de nuestros hijos y de nuestras generaciones? Pues lo hace, y es algo maravilloso porque habla de lo que nuestra generación tiene que hacer. Así que resumiéndote esta cuarta frase, lo que Jesús está diciendo, lo que Jesús estaba clamando en la cruz del Calvario en esta cuarta frase, no era un abandono de su Padre, no era una recriminación de decirle: papá, ¿por qué me has abandonado? Sino era totalmente lo contrario. En medio de una pandemia que estamos viviendo, lo único que estamos viendo es que en las redes, en la televisión, en los periódicos, en la radio, la gente lo único que hace es quejarse. Es más, a veces dicen: Jesús se quejó en la cruz del Calvario, pero a veces no conocemos el contenido del Salmo 22. Lo que Jesús estaba haciendo era todo lo contrario. Era decir estas 7 verdades, estos 7 principios. Así que tú y yo, en medio de una dificultad, si tú perdiste a un ser querido, si perdiste tu trabajo, si perdiste alguna situación o no tienes ganas de vivir, no te quejes. Tienes que hacer lo mismo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y Él dijo esto: creo en tu palabra. Tú eres mi confianza. Eres mi Dios. Eres mi ayuda. Eres mi fuerza. Siempre te alabaré, y mi generación, mis hijos, harán lo mismo. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Hola familia, qué alegría poder saludarte en este día tan especial, ya que estamos celebrando el mayor evento en la historia de la humanidad. Estamos hablando de aquel evento que ha transformado nuestras vidas y que aún sigue transformando las vidas de todos aquellos que se dan la oportunidad. ¿Sabes? Te voy a hablar de esta quinta palabra de Jesús en la cruz. Está registrada en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19 y versículo 28, donde parafraseadamente Jesús dijo esto: tengo sed. Y para que podamos revisar esta palabra, me gustaría que pudiéramos ir un poquito al contexto de Jesús, este acontecimiento. Y es que un día anterior Jesús fue detenido y fue traicionado por sus discípulos, fue abandonado por ellos, para posteriormente ser vituperado, ser lastimado, ser lacerado. Lo registró el profeta Isaías en su capítulo 53, donde dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro y no le estimamos. Mas ciertamente él sufrió nuestras enfermedades. Ciertamente Él sufrió nuestros dolores, dice la Escritura, mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, dice la Escritura. Es una palabra tan tremenda que nosotros cada uno debemos analizar y debemos de poner en pensamiento. La Escritura continúa diciendo que Jesucristo, posteriormente de ser llevado y de ser lastimado, de ser lacerado, sufrió azotes y posteriormente fue enjuiciado. ¿Por qué? Porque Romanos capítulo 5 versículo 8 lo cita de la siguiente manera: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí mismo en Romanos, pero el capítulo 6 dice lo siguiente:
pago de nuestros errores, el pago de nuestro pecado, dice la Escritura, que es muerte. Pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es que tú y yo tengamos vida eterna. Jesús estuvo dispuesto a ir a la cruz y pagar lo que fuera necesario para que tú y yo pudiéramos tener paz, para que tú y yo pudiéramos tener salud, para que tú y yo pudiéramos saciarnos esa necesidad de Él. Aún que nosotros pudiéramos beber toda el agua necesaria, tendríamos una sed insaciable. Porque no se trata del material líquido como Jesús lo expresó como la samaritana. Jesús dijo, el agua que yo te daré provocará que nunca más tengas sed. Qué palabra tan importante. Quiero que imagines esta escena. Jesús al lado de los dos ladrones, pero pensando en ti y pensando en mí. Jesús fue capaz de ser condenado para que tú y yo no lo seamos. Romanos 8 lo dice de la siguiente manera: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, aquellos que no andan en la carne, sino que andan en el Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz en Cristo Jesús. No sé la temporada que estés atravesando, no sé si hayas tenido una pérdida de salud, tal vez de empleo, una pérdida económica o tal vez una pérdida familiar. Pero debo decirte que si tú y yo corremos a la cruz, Jesús ha experimentado una sed tal vez más terrible que la que tú y yo hemos experimentado. Pero qué padre sería que en este día tú y yo decidiéramos ir a Él. ¿Qué te parece si juntos podemos hacer una oración y podemos decirle: Padre, queremos ser saciados? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Oro por cada persona en el nombre de Jesús que nos está viendo, y oro porque su necesidad sea contestada. Oro, Señor, porque sea saciada su sed, cualquiera que sea, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. ¿Cuál sería la etapa más crítica en la vida de Jesús? Por supuesto, yo creo que fueron esos momentos en los cuales Él estaba colgado de una cruz. Esos momentos en los cuales Él expresó 7 frases que nos muestran una senda para poder enfrentar nuestros tiempos más adversos. 7 gritos que son como una ventana hacia su alma. 7 palabras que son lecciones que nos enseñan a cómo vivir como nuestro Salvador. 7 frases que son como un destello de luz en medio de las sombras. Consumado es una palabra de éxito. Es una palabra en la cual resume la vida de Jesús. El evangelista según San Juan escribe en el capítulo 19, verso 39, que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. 2 versos antes, él mismo dijo que sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. La palabra consumado es literalmente tiene un significado muy enriquecedor, porque habla de que es llevado a su fin de manera completa y perfecta. Esta palabra describe perfectamente la historia de inicio a final de la vida de Jesús. Algo que Él venía revelando y que el mismo evangelista San Juan en el capítulo 17, verso 4 dice: he acabado la obra que me distes que hiciese. Con esta palabra glorificó a Dios. La pregunta sería: ¿consumar o comenzar? ¿Creyente o discípulo? Hace algunos días hablaba sobre la diferencia entre ser creyente y ser discípulo. No es lo mismo.
un creyente inicia, pero tarde o temprano abandona su carrera. Un discípulo, a través de la disciplina, llega al final. Por eso es que, conociendo estos principios, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintios y le escribe en el capítulo 9, verso 24 al 27. Y él, conociendo bien lo que era que un atleta corriera en el estadio, inicia diciendo y haciendo una pregunta. ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero una sola persona se lleva el premio? O sea, se trata de correr, sí, pero también se trata de llegar a la meta y de llevarnos el premio. Sí, se trata de conocer a Jesús, pero también ser perseverantes hasta el fin. Por eso es que él continúa diciendo, así que corran para ganar. Corran para ganar, no es correr por correr. Y él dice que todos los atletas se entrenan con disciplina, y creo que aquí está la clave. La disciplina hace que exista una constancia, una perseverancia, y que podamos correr para ganar. Jesús corrió para ganar. Jesús inició algo, una tarea, pero no en su mente estaba si la puedo terminar o no. Él sabía que la tenía que terminar perfectamente. Así que podemos ver que precisamente podemos correr y a veces por un premio que se desvanece, como lo dice el apóstol Pablo, pero nosotros corremos por algo que es un premio eterno. Fíjate, es un premio eterno. Y él, me encanta lo que dice, pero yo corro cada paso con un propósito. O sea, no es correr por correr, es correr con un propósito, es correr con una meta, es correr siempre teniendo un punto fijo a dónde vamos a llegar. Por eso él termina diciendo esta parte, no solo doy golpes al aire. Así que de una manera maravillosa nos expresa esta idea. Amigo, amiga, tal vez en este tiempo de pandemia has decidido iniciar algo y a lo mejor te ha desanimado ciertas circunstancias. Hoy, el ejemplo de Jesús de ser perseverante es lo que te debe de llevar a animarte a decir, ok, lo voy a concluir. Estimado estudiante, tú tienes que concluir lo que estás iniciando. Debes de tener bien fijo tus propósitos. Si estás iniciando un negocio, yo creo que debes de ser constante y disciplinado para llegar al final. Esta misma idea, el autor a los Hebreos la muestra en el capítulo 12, verso 1 y 2, cuando dice que corramos con paciencia. Quiere decir, corre con perseverancia. Y te dice cómo, puesto los ojos en Jesús, porque Él es el autor y Él es el consumador de nuestra fe. Por eso es que hay que correr teniendo bien claro nuestro objetivo. Ahora te das cuenta por qué mucha gente abandona la carrera cristiana, porque ha perdido de vista el objetivo que es Jesús, porque le pone más atención a las cuestiones banales de esta vida, porque escucha sonidos que no debe de escuchar, voces que desaniman su vida. Por eso es que esta palabra de consumado también nos lleva a algo bien precioso, porque nos dice que todo está pagado. Jesús no vino a pagar una parte y dijo, después voy a pagar otra. O tampoco lo dijo, voy a pagar en partes. No. Él en ese momento, ya a punto de expirar, dijo, todo está pagado. Él no es deudor de nadie de nosotros. Él no nos adeuda nada. Por eso es que Él ya nos bendijo con todo en lugares celestiales. Y tenemos la experiencia de que como Él terminó lo que inició y lo hizo bien y lo hizo perfecto, ¿sabes qué? Ese mismo Jesús nos dice hoy, tú también puedes iniciar cosas y terminarlas. Amigo, amiga, hermano, nuestra carrera cristiana la debemos de terminar. Creo que con la ayuda de Dios podemos llegar al final y hacerlo bien.
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Es una palabra de confianza. La entrada al mundo espiritual siempre va a ser un misterio que sobrecoge el ánimo. Por eso, todos miramos con prevención y en algunos casos hasta con horror el momento inevitable de la muerte. Estamos tan acostumbrados a un mundo tangible, a leyes que conocemos, que a casi todo el mundo le va a causar un sentimiento de espanto entrar en las regiones de lo desconocido. Pero en este momento escuchamos exclamar a Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué? Seguramente podemos imaginarnos al Calvario como un lugar trágico, no solo por la multitud insolente que había estado pronunciando con gritos, con blasfemias, con burlas. Esta situación aparentemente ya había terminado. Las tinieblas habían hecho desfilar a los burladores y hay un silencio en el Calvario por un espacio de 3 horas. Sin embargo, continúa siendo un lugar terrible. Pero Cristo no teme aquella situación espiritual que estaba enfrentando. Ahora se muestra tranquilo y confiado. Él puede experimentar esa parte de la Escritura que dice que aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno. Si esto lo podía hacer un pobre pecador, el salmista David, mucho más el Salvador perfecto. Aquel que nos habló del mendigo Lázaro como llevado por los ángeles cuando dio su último suspiro, que no dejaría de tener una corte de seres celestiales cuando cumplió su misión y su obra redentora sobre la tierra. Él se disponía a entrar a esas puertas eternas, como lo dice el Salmo 24 y Apocalipsis 21, 12 y 13. Estaba a punto de terminar su estado de humillación. Ese estado que inicia con una encarnación, con su nacimiento, con la crisis de su ministerio, con la crucifixión y ahora con su muerte. Pero estaba listo para entrar a un estado de exaltación con su resurrección, con su ascensión, con su exaltación y muy pronto con su manifestación, que es la segunda venida que todos esperamos. Así que la experiencia del Salvador como hombre también debería ser la nuestra cuando tengamos que entrar a este mundo invisible. Todos, creo que en su momento, pasaremos por este sombrío valle. ¿Cuándo? ¿Cómo? No lo sabemos, pero ha de venir dentro de pocos años, máxime ahora que estamos viviendo una situación tan compleja de muertes aquí y muertes allá por esta pandemia. Pero la pregunta sería, ¿podremos dirigirnos entonces a Dios de la misma forma que nuestro Salvador lo hizo? Si Él es nuestro Padre, claro que sí podremos. La gran cuestión para nosotros es ¿qué debo de hacer para que esto sea? Tenemos la respuesta en Juan capítulo 1, verso 12. Mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Efesios 1:5 nos dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. La muerte redentora de Cristo es la garantía que podremos terminar nuestros días con la confianza en Él. Si lo hemos aceptado como nuestro Salvador y Señor, solamente entonces podremos decir con gozo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En otras palabras, podremos decir, Jesús, aquí está mi espíritu, tómalo como tú quieras, llévalo a donde tú quieras. Y sabe, aunque pase por un universo misterioso, tan profundo, invisible, pero sabemos que tú reinas porque eres el Creador y Señor Todopoderoso. ¿Podremos decir esto cuando la hora llegue? ¿Podremos enfrentarnos con una realidad
tan misteriosa y desconocida sin temor alguno? Claro que sí podemos. Sigamos su ejemplo y se cumplirá en nosotros como se cumplió con Esteban la promesa de Cristo que dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que a donde yo esté, ustedes también puedan estar. Y podemos ir y estar por su gracia. Podemos verle y estar con Él y estar en un lugar muchísimo mejor por su gracia, por los siglos de los siglos. Él perdonó a otros diciendo: Padre, perdónalos. Él ayudó a otros diciendo: de cierto te digo, estarás conmigo. Cuidó a otros: mujer, he aquí a tu hijo, hijo, he allí a tu madre. Preguntó a Dios: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Admitió su necesidad diciendo: tengo sed. Pero también terminó lo que empezó diciendo: consumado es. Descansó en el Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas 7 palabras no son ideas simplemente, son valores prácticos y principios aplicados a muy presentes y reales situaciones, en las cuales todo el mundo muchas veces se va a encontrar envuelto. Así que este llamado es un llamado al discipulado. Este es un llamado a seguir a Jesús. Este es un llamado a que tú puedas responder a la invitación de Jesús, que te dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Amigo, amiga que nos estás escuchando, si es la primera vez que lo estás haciendo y no has aceptado a Jesús, te invitamos a que aceptes a Jesús como tu Salvador, que le rindas tu vida. Y si ya eres cristiano, agradécele a Jesús todo lo que ha hecho por ti. Te invitamos a que continúes con nosotros. Ahí salen nuestros números, nuestras redes sociales, y de esta manera te podrás comunicar con nosotros si necesitas ayuda. Dios te bendiga y que este mensaje sea un mensaje que sea guardado en tu corazón y lo puedas vivir para siempre. Bendiciones.